¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Estoy viendo puntitos por todos lados porque estos reflectores están llenos de puntitos y la neta sí están así como de, órale, te dejan medio, nos quemamos. Pero bueno, es un verano lluvioso, Estamos aquí en la ciudad de Tlalnepantla, en Vista Hermosa, y pues yo soy Rafa Martínez y aquí está conmigo, muy perfumado, el señor Alberto Cerón, para todos ustedes. Para servirle a usted a toda la raza que nos escucha. Hasta me siento mal porque viene todo perfumado y yo creo que huelo a híjole, a pachuli. Son las personalidades, o sea, ya es muy claro, o sea, cómo bueno, sí. ¿Cómo actuamos en la vida realmente? Sí, ¿no? Sí. No, sí, yo huelo a pachuli, pero natural, o sea, ni siquiera me he hecho nada, o sea, ya es una cosa natural. Quiero mandar un saludo antes que cualquier cosa pase. Bueno, pues se me apagó esta fregadera, entonces está complicado que esta vez mandemos saludos. Digo, es que sabes ¿qué? ¿Por qué no te lo pido? Porque me acordé que esos que están ya estaban dados. Ah, ok. En vista del problema que tú sabes y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, pues no, o sea, no. Entonces mejor hoy saludo a los que yo quiera y a los que me acuerde. Ok. No, quiero saludar a Ramón Trujillo, Alfredo Arellanes y Héctor Valerdi, que bueno, pues ven este programa. A ustedes, madre, no veas esto, por favor. No. También a la que que le da like a tu tía, güey. Mi Diana, ¿verdad? Chale. ¿Cómo se llama? Gaby, mi tía Gaby, sí, Gabriela, sí, cómo no, Gabriela Blasa Martínez. Blasa, qué bonito nombre. Obviamente, pues Beto, edita todo para que pues YouTube no nos vaya a regañar ni nada. Sí. Pero de preferencia mis tías no vean esto. No es cierto, sí véanlo. Y si lo ven, por favor, también tengan la mente muy abierta, nada más les Sí, también eso. mi tía Ana lo ve, o sea, también sí, por ahí alguien comentó. Bueno, saludos a estos tres individuos, a Héctor, a Ramón, a Alfredo, Carlos también, también obviamente a Dani, obviamente también a Claudia. Obviamente también a Sonia, a las hijas, a toda esa familia bonita y numerosa. Pues muchas gracias por vernos, escucharnos, comentar cosas. Pues también son bien retros, fíjate. También sí de repente sí es mucho de... Son tu generación, son la misma generación, pues obviamente... Las mismas nostalgias. Sí, coincide completamente. Y hemos visto que en algunas anécdotas también están involucrados. Sí, sí, claro. Exactamente, sí, salud. Sí. Y yo a toda la gente que igual, ¿no? Del lado de mi gente, pues un bonito y sincero todos. Que ninguno así como Lucero. Le interesa. Como Lucero. Sí, exacto. Todos. No, a ninguno le interesa. Bueno, pero este te va. Entonces, ¿saben qué? No lo necesito. Este también te va a poner feliz, entonces no te preocupes. También quiero mandar un saludo a una chica, Jessica Araceli Murillo. Ok. Que seguramente no tienes ni idea de quién es. Jessica Araceli Murillo. Muchas gracias por todos tus comentarios. A mi querida Jessie Bulbo, que bueno, pues también era también vecina de aquí de Tlane, resulta, de acá de la Electra. Okay. Y entonces sí comentó que o sea, coincidió que, bueno, pues vivía junto a Valerdi. Y entonces coincide en que, bueno, pues ella era de las que jugaba precisamente pintando los pisos. Y pues entre ellos estaba Valerdi en los juegos de calle, en los juegos de tiza, ¿no? O sea, inclusive... En los juegos de tiza, no los de atizar. Sí, no. Inclusive recuerdan que sí llegaba un momento en la calle en que pues la calle, como no llovía, bueno, o sea, la época donde no llovía, pues estaba así, toda rayoneada de ladrillo y de tiza. De bolitas de stop, de aviones. Exacto. Y entonces, bueno, pues muchas gracias a Jessica, también a Jessie, un gran saludo, abrazo y demás. Un saludo digo por ahí, a Toño Ruiz, que también era de la zona. Sí, también, exactamente. Por aquí, igual guitarrista legendario de aquel grupo.
Yo sabes también era chistoso, pero allá en Santa Mónica había una camioneta café, así del tipo de la de Scooby-Doo, así de ese. Pero era un café así pintado con brocha. O sea, no con primer. Sí pintada con brocha, así medio mate. Y estaba atrás. Por la gasolinera. Ajá, exactamente. ¿Sí sabías de quién es esa camioneta o no? Exactamente, no. Ahorita vas a saber, mira, fíjate, si te acordaste de esa camioneta. Es que, ¿sabes qué? Era emblemática. Porque le hacíamos relación con, y lo va a saber toda la gente que vive por allá, por Valle de los Pinos, por Margaritas, por hay otra colina que ahí ahorita no lo ubico. Pues la de los conventos, que no sé cómo se llama. Ajá. Pues Ex Hacienda. Ex Hacienda y todas estas. La hippie, que era una mujer legendaria que estuvo años sigue deambulando. Sigue por ahí. Ahí sigue. Viejita. Pero ahí sigue. Y ¿sabes también quién era así que de sus compas? El Sopas. Fíjate. El Sopas era súper compa de... Se me hace que le daba sus besos. Sí, de hecho, se ve que la hippie en los años 70... le entraba todo. Bueno, se veía que era guapísimo porque la verdad... Hasta se pues sí, bien la sí, hippie, exacto. Güey. Sí, se veía que sí se arreglaba y todo. Nadie nos queríamos acercar a la hippie, pero se veía arreglada. La cuestión es que esa camioneta café de stickers que estaba casi siempre en la esquina del Mocote, de la calle del Mocote, es que así decía, porque pues en el letrero decía M-O-C, o sea, decía Mocote. Sí. Pues ahí ensayaba Ricky Luis. ¿Cómo crees? Ahí vivía y ahí ensayaba Ricky Luis en los años 80, 90. Mira nomás. Y me acuerdo perfecto que ensayaban los jueves o los miércoles, son las 6 de la tarde. Y veías a los greñudos, güey. O sea, empezaban a llegar los pinches greñudos ahí bien, pues ya sabes, bien, vegetarianos todos. O sea, con puras hierbas. Sí, todo eso. Y de repente, pues empezabas a oír el tengo un mes con el mismo pantalón y qué. Y ahí ensayaban en el Mocote. Inclusive, después de eso, creo que su canción más... Bueno, no la del pantalón y la de Solicito Sirvienta sí fueron un trancazo en los 80s. Pero después ya con este rollo ya de Telehit y de toda esta nueva música, tuvo todavía un sencillo que sí fue un trancacito de una canción que decía... Por celos y tonterías, a diario nos repetías, los dos éramos muy niños para el amor. Una baladita rockera, y esa la empezaron a ensayar ahí en Mocote. Y entonces, obviamente, cuando salió, creo que mi hermano fue el único que compró el disco, porque pues obviamente como lo veíamos, y ya traía el logotipo Ricky Luis, así del niño metiéndose el dedo a la nariz. Y pues sí, o sea, así salió el disco. En la portada era un juego de serpientes y escaleras con el niño metiéndose. Y ahí ensayaba el pinche Ricky Lucas. Fíjate que contrario a lo que siempre manejaron los haters del rock mexicano, por lo menos, era este asunto de pinches mugrosos, jodidos. Pues sí, viviendo en Santa Mónica, güey. Justo, y es lo que un día estaba platicando justo el mismo Alex Lora, lo vi en una entrevista hace Tito Puchal de años. De hecho fueron a dejarle o a recoger una guitarra con el laudero que le hacía todo a Alex Lora. Iba platicando que, pues, la neta, quien tenía banda era porque eran puros morros, fresas de billete, que eran los que podían acceder a los instrumentos que no vendían pues aquí es que, en México. por ejemplo, el Sopas, que también vivía ahí él no vivió en Santa Mónica, él más bien vivió en San Andrés. Pero pues sí se juntaba con la banda de Santa Mónica. Pues sí, lo mismo. O sea, el Sopas tocaba obviamente con Aragán, con Botellita, con Briseño, pero también, pues tocaba con ¿cómo se llamaba? El 100 kilos del rock. Vitorino. Con Vitorino, sí salió en películas. O sea, sí tenían... Sí tenía su auge. Bueno, pues hasta el mismo Batis. El mismo Batis también salía en algunas películas así de risa y eso. De hecho, sí lo contrataban para hacer el
el artista que estaba en el escenario de alguna película. Claro. Sí, llegaron a ver los cameos, ¿no? Sí, los locos del ritmo estuvieron también haciendo cameos, la Rebo. Los Duk Duks. Los Duk Duks, o sea... Sí, hubo bastantes, incluso Three Souls, si no me equivoco. Incluso, sí. No te sé decir si era el Three Souls de No, Laura ya era el Tri. o el Three Souls No, de... ya era el ¿Ya Tri. era el Tri? Ya era el Tri y la primera película que salen es en la de Cómo Ves. Okay. Y luego hacen también un cameo en la de Lolo. Y que luego, es de culto. Luego hacen otro cameo junto con Botellita de Jerez. Ok. En algo que se llamó Intrépidos Punks. Pero estaba más fresón, ¿no? Pero, Ok. Pero sí, en Intrépidos Punks. Sí. De repente sí ha habido ahí cameos bien raros. Sí. Pero bueno, es que nuestros amigos van a pensar que ese es el tema de hoy. Pues no. No. O sea, fue así como para... O sea, como... No más. Una cosa... Como esas cosas que suceden de repente en la adolescencia, que una cosa lleva a la otra. Sí, exacto. Así fue esta conversación. Exactamente. Entonces, bueno, hoy tengo el dato, desde 1984 hasta 2015, Tetris fue el juego más vendido de los videojuegos. Ok. En 2015, ¿qué crees que pasó? No tengo idea. Llegó Minecraft. Yeah. Así, o sea, y desfalcó. Inclusive más que el Pokémon Go, inclusive que el mismo GTA. ¿GTA se llama? Sí. Grand Theft Auto. Inclusive que los Marios. El Minecraft. Wow. Es así la loquerísima. Y ya ves que hablábamos de estos de RPG, del Age of Empires, del Age of Mythology, de esos... El StarCraft. Pues resulta que de todos esos, el más, o sea, dentro del top 10, pues le sigue dando en la torre el Zelda, fíjate. O sea, yo pensé que en la tabla sí iba a aparecer por lo menos de accidente el Age of Empires. Lo que pasa... Pero no. Lo que pasa y es un fenómeno raro, vamos a decirlo. Hoy no es tan raro porque ya las cosas son completamente diferentes. De hecho, ya se podrá decir que una computadora es cosa del pasado. Pero en esos tiempos en los que salen este tipo de juegos como el Age of Empires... como el Hitman, como los Grand Theft Auto de PC, o sea, varios juegos que fueron como que de PC. El asunto es que no todo el mundo tenía el acceso a una computadora, entonces era muy difícil que todo mundo pudiera tener el mismo juego, ¿no? O sea, mientras unos estaban jugando y haciendo sus partidas, por ejemplo, de Unreal Tournament o de Age of Empires o lo que tú me digas, Medal of Honor o alguno de estas, había otros que estaban jugando el Pepsi Man, que estaban jugando el Pepsi Man, que estaban jugando Driver, que estaban jugando otro tipo de juegos que eran para consola PS1, ¿no? Que era como que en la época de los 2000 fue la consola que más se... O sea, como que había así como un empate, o sea, sí había muchos juegos para PC como el GTA. Sí. Que el GTA, inclusive aquí en México, el GTA se hizo como popular a partir de los grandes cafés internet. Sí. En el centro de repente empezaba a ver así unas, pues eran unos bodegones como de 100 computadoras. Sí. Y bueno, yo creo, o sea, habría que reafirmarlo con estadísticas, pero yo creo que dos de las acciones más fuertes en esa época de esos cafés internet era la pornografía y GTA. Sí. O sea... Pues en general, varios juegos de PC, ¿no? Incluso el Age of Empires. O sea, el chiste era crear la campaña, meter a toda la bola de... Pero es que el Age of Empires... Y entraban a jugar. El Age of Empires ya era online. O sea, el GTA era todavía algo personal. Bueno, sí, era y de repente empezó a haber este furor por las jugadas Fíjate que ahorita que dices... compartidas. Sí, fíjate que ahorita que dices... Justo a mí me pasó, yo no en la escuela, no exactamente, ni con mi grupo de escuela, sino con mi grupo de cantantes. Nosotros íbamos a Coyoacán y ya de salida, en la tarde-noche, pasábamos a un cibercafé que estaba afuera de la Prepa 6. Bueno,
unos metros de la Prepa 6. Por cierto, saludos a la Juan y el Bichir, que eran los dueños Prepa 6 era Coyoacán, ajá, ¿no? Sí, era, sí. era la Prepa Fresa. Ajá. Y a unos metros estaba un cibercafé. Pues digo, saludos a Juan y el Bichir, que eran los encargados. Los dueños del cibercafé. Y tenían computadoras para la época muy potentes, honestamente, muy, muy chingonas. Y todas tenían juegos. Ok. El negociazo siempre estaba lleno eso de estudiantes. De estudiambres. ¿No? Sí, de puro morro, que obviamente mucha gente de la Prepa 6 pues tenía varo. Y la neta, no se lo gastaban. Fresa. Sí, no se lo gastaban en los estudios. Sí, no, se chingaban el dinero, pues, jugando GTA, Medal of Honor, Unreal Tournament, Hitman, no me acuerdo qué otro juego llegaba a ver, pero eran estos juegos. Pues hasta los de ajedrez, ¿eh? O sea, porque sí había muchas partidas online de ajedrez. Güey, o sea, el Yahoo Games, ajá, ¿te acuerdas? El de billar. Sí. Yo tenía un amigo, igual, saludos a Roberto Estrada. Sí, güey, quién sabe qué esté haciendo el güey, pero le decíamos, ¿cómo le decían el niño? Este güey iba al cibercafé donde después trabajé en el centro de Coyoacán. Este chavo iba a jugar todo el tiempo, casi todo el tiempo se iba a jugar billar de Yahoo Games. Ajá. Y buscaba igual en línea, buscaba sus partidas. Y Y de repente estaba jugando con un güey de, no sé, de Francia, otro de Estados Unidos, con un güey de Bolivia, con un güey de Perú. Había también, no sé si te güey. acuerdas de esos que ya venían preseteados. Por ejemplo, ahorita me acordé de HP Games, de los pingüinos. De los pingüinos, pues que eran así como minijuegos con pingüinos así muy... pues ya estaba muy, o sea, ya no había pixelaje, o sea, ya era sí, así, ya era poligonal. Sí, no, ya estaba muy cañón. Sí. Había uno de pingüinos, había uno donde preparaba sushi. Okay. Había uno de helados, o sea, que eran así como tú tenías que ir así como construyendo tu helado. Okay. O sea, ya las compañías ya sabían que ya habían provocado obesidad del tiempo de permanencia en las computadoras. Sí, claro. Vamos a aventarles puros juegos de comida. Aquí, por ejemplo, pues sí venían pues muchos chavos, sobre todo. Venían, cuando este estudio era Cibercafé, obviamente, venían a jugar aquí. No me acuerdo si Age of Empires o alguno de esos, pero venían aquí en específico porque aquí los dejábamos fumar. Ah, sí, claro. Entonces se aventaban literal todo el sábado. Y además la conexión era buena, ¿eh? O sea, como que de la zona... Fíjate que... Sí. Y aparte chistoso, porque aquí usábamos un internet que se llamaba Ego. Que era una antena. Sí. O sea, no necesitabas cableado. Internet aéreo. Ajá. El primer internet aéreo creo que llegó a México, así comercial. El Ego era el primer, o Ego. Ego, exactamente. Y la cuestión es que con tu módem, o sea, en teoría te conectabas desde donde estuvieras. O sea, si tenías conexión, pues en donde fuera agarraba una señal. Y y era chistoso porque sí, o sea, mucha gente sí decía, no, pues es que nos gusta mucho que aquí no se traba, ¿no? O sea, que no se... Y me acuerdo mucho de esos juegos también, pues muy caricaturescos. Inclusive empezaron a salir miles de páginas de emuladores o con minijuegos, así con jueguitos, pues casi así como Palcel, ¿no? O sea, como... no sé, el que hacía falafels o el que... O sea, que realmente la plataforma era como muy sencilla. Era pues una imagen en fijo y tú ibas haciendo como 2, 3 movimientos. Y luego empezaron los juegos en Flash. ¿Te acuerdas? Los juegos de Flash eran una cosa bien... nostálgica. Como dices, bien caricaturesca, pero entretenida. O sea, porque regresamos al origen. Volvían a hacer jueguitos de plataforma, volvían a hacer puzzles, volvían a hacer este tipo de juegos básicos, pero que algo tenían que llamaban la atención. Por ejemplo, había de ¿cómo se llama el que volteas las tarjetas? Memorama. Había uno en tercera dimensión, por ejemplo. Entonces ese era chido porque pues era en tercera dimensión. Había un juego, güey, ese está muy, muy cagado, güey. Un día entramos a tonterías.com. Era como que un portal que
cualquier adolescente de mi época tenía que ver. Tenía que visitar. Era como el memes.com, era algo así. Sí, era o visitar tonterías.com o Huevo Cartoon. O Huevo Cartoon. Porque también el Flash, la plataforma Flash, era una plataforma de animaciones, fue con lo que inicia Huevo Cartoon a hacer. Sí, que es lo que te iba a decir, que la película realmente surge, o sea, surge de nativo, ¿no? O sea, del nativo huevocartoon.com, que eran mini clips que te mandaban por el... todavía no había WhatsApp, era por el ICQ. Mini clips en formato de postal, así se les llamaba, postales. Como postales, exactamente. Que se mandaban por correo electrónico y ya traían una animacioncilla. Y eran segundos, como dices. Y se hicieron de mucho billete. Y esto son los hermanos Riva Palacio los que crean esto. Y fue un proyecto, o sea, dicen supervisionarios. Dicen que la verdad no eran ni siquiera güeyes que fueran muy dedicados, pero cuando llegó la hora de hacer este proyecto, pues se pusieron a hacer el proyecto y güey, la pegaron. Sí, bueno, supervisionarios. El caso es que está este jueguito en tonterías.com que era de los personajitos tenías que pasar y esquivar cosas, pero eran mecates. Ok. Que ahí iban. Ahí iban con su colita. Y ibas, esquivando lo que se te ocurra, güey. ¿No? Obstáculos y cositas que salían, güey. Pero te decían las instrucciones del juego. En caso de que llegue a venir tu papá para que no vea el juego, tienes que le picas a la barra espaciadora para que te saque del juego, ¿no? Y te va a provocar una página de error. Bueno. Entonces ya estás así y de repente, pues por curiosidad le dimos a la barra espaciadora y entonces te aparecía la página de error de web de esos tiempos, pero decía, en lugar de decir no se puede encontrar la página, decía no se puede encontrar la vagina. Y decía, y traía un texto muy similar a la página de error de Internet Explorer, pero en relación al jueguito No, bueno, entonces es que sí. Porque imagínate tú, no está haciendo nada. Y que lo leyeran. No se puede encontrar la ¿qué? Sí, claro. Entonces, era muy que bueno, esa fue ya la tercera época de Internet. O sea, porque la primera época de Internet es muy chistosa porque a mí te digo, o sea, por angas o mangas, me tocó la primera época de Internet, te digo, con aquí esta es donde página. Hacemos una pausa y vamos a poner el clip del programa pasado. Yo ya había contado ahí una anécdota de la primera vez que tuve acercamiento a una computadora personal que fue una Apple II, que ya tenía un mouse y ya tenía también una pluma en donde veías que pues en la pantalla pues dibujabas, ¿no? O sea, dibujabas así cualquier cosa en la pantalla. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento con una computadora. Este mismo chavo que llevaba su Apple II y todo, le vendió a mi mamá para un Reyes o un Santa Claus, algo así. Le vendió una Commodore 64. Que ni ella sabía para qué servía, ¿no? O sea, sí. Y literal lo que le vendió, o sea, y fue muy chistoso porque pues tú hoy piensas en una PC y piensas en pues un CPU, una pantalla. No, hoy ya no. Hoy piensas en una pantalla con una base, hoy ya no. teclado Tienes razón. Hoy ya no. Hoy piensas en un iPad. O sea, sí. O sea, antes, en aquellos tiempos, pensabas que una computadora pues era el CPU, el teclado, el mouse, su pantalla. Pues no. La computadora era una caja como este tamaño. ¿Cómo qué será? Es que no me puedo imaginar como que... ¿Se acuerdan de las regresadoras estas de videocassette? Era como de ese tamaño. Ok. Pesado, muy pesado. Y ahí corrías los disquetes, los floppies. Eso iba conectado a un teclado gordo. Así. O sea, era una cosa así gorda. Y en el teclado mismo venía una entrada estilo VGA. Que era donde metías los joysticks. Ok. Y venía un cable así como muy especial. Bueno, se conectaban los dos a la corriente. La cajota de los disquetes y el teclado, los dos iban a corriente. Y del mismo panel lateral sacabas un cable que te llevaba a la cajita esta de TV Video. Que ya también platicamos un poco de ella.
Y pues la tenías que conectar a la tele. O sea, no tenía pantalla, no tenía nada. Sí. Y entonces, bueno, pues afortunadamente en aquel entonces, pues sí teníamos una tele de sobra, cero comillas, chiquita, a color. Era de la cocina. Ajá. Bueno, es que mi mamá nunca vio la tele en la cocina, entonces más bien era como la tele grandota de la casa y la tele chiquita era como para nosotros, para nuestro cuarto de juegos. La verdad es que ni la veíamos. O sea, la verdad es que ni la veíamos hasta que llegó esta cosa, el teclado ese gordo con el floppy disk, se conecta a la... Porque obviamente Carlos Domínguez, que donde quiera que te encuentres, muchas gracias, él fue el que conectó todo el rollo. O sea, él fue el que hizo todo el rollo. Y entonces Alejandro y yo pues estábamos viendo cómo se comía. Nos lo regaló con... Pues, ¿qué serían? Como 10, 15 floppies de diferentes juegos. Entre ellos Jana Sisters, entre ellos Impossible Mission, Maniac Mansion, SimCity, que era una cosa... Ahorita te cuento cómo era SimCity. Rampage, que era un Godzilla que iba destruyendo edificios. Esa era como su onda, como su gracia. Estaba California Games. California Games era un solo disco. Y estaban las Olimpiadas de Seúl 88. Se llamaba Summer Edition. Esos eran nuestros juegos, ¿no? Y entonces nos enseñó. O sea, tú tenías que darle la instrucción a la computadora para que corriera el juego. Entonces era load.asterisco comillas 2.1 run enter, y así empezaba el juego. Empezaba pues ya a correr, ¿no? O sea, ya en la pantalla ya salía Epix presenta, ¿no? O Atari presenta, o ¿qué otro había? Maniac Mansion es Lucasfilm, ¿no? Y bueno, ya ahí empezó, ahora sí ya nuestro geek con las compus, ¿no? O sea, sí ya fue... Pero te estoy hablando que la compu, pues sí podías hacer BASIC. O sea, pues, tenías lenguaje BASIC. Si hubieras tenido impresora, pues podías imprimir ahí cositas. O sea, era una máquina de escribir sin plataforma. O sea, no había Word, no había... Y entonces, bueno, como nosotros tuvimos esa computadora desde 1988... en el 91, no sé por qué rayos, mi padre hace una inversión en donde compra una IBM con una impresora así de delgadita, Canon. Se llamaba Canon Bubble. Que era así como... Era como las laptops. Así como las laptops, así gorditas. Pero una impresora. O sea, muy moderna. O sea, súper moderna. Ya venía con una pantalla. Ya el CPU. Con un mouse. Y el teclado. Con Windows 3.1. Con Windows 3, o sea, sí teníamos así como cierto temor de los 2000. O sea, la verdad es que sí. Sí, luego, o sea, empieza 91, ¿no? Con esta IBM y de repente sale Terminator 2, ¿no? Claro, donde las máquinas están dominando. No, pero además, bueno, ahí les va mi historia de terror. O sea, les va mi historia de terror. La cuestión es que, bueno, pues yo ya tenía esta IBM, ya de repente algunos compañeros ya empezaban también a tener sofisticación en sus casas, cierro comillas. Y de repente uno de estos cuates va por primera vez a mi casa, querido Ernesto Santos, saludos hasta Ottawa, Canadá. Y me dice, güey, tienes la IBM, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y yo, sí. Claro. Y me dice, no, man. Y le movió y le conectó y le hizo y le deshizo. Y me acuerdo perfecto que agarró la línea del teléfono y la conectó. Y yo dije, 1991, jóvenes. O sea, escuchen bien esta historia. 1991. Y entonces conecta esta mugre. Me dice, no la vayas a desconectar. No seas güey. Y y el jueves vemos qué onda. O sea, te estoy hablando que este cuate habrá ido un viernes. Entonces estuvimos esperando hasta el jueves. Pero pues hizo como... Pues una especie de mito, exactamente. Este cuate vivía en Lomas Verdes. Yo en Santa Mónica. Y entonces fue tan chistoso porque nos convocó. O sea, él lo organizó.
Y entonces convocó a cierta gente en su casa y a cierta gente en mi casa. Ajá. Entre ellos me acuerdo de Carlos Elizarrarás, que también me tocó en mi casa, siendo que él estaba más cerca de allá, ¿no? Pero bueno, no sé por qué. A lo mejor también Ernesto quería que Charlie viera qué onda, ¿no? Pues la cuestión es que me habla por teléfono, me dicta muchas instrucciones. Abres un bloc de notas, metes estos números, cuelgas el teléfono y cuando cuelgues, abres esta cosa y que marque esto y no sé qué y no sé cuándo. O sea, ya sabes, ¿no? O sea, puso el módem en contacto con su módem, me imagino, ¿no? O sea, eso es lo que pues, hizo, ¿no? Pero evidentemente, pues el teléfono se veía así un... O sea, era así como... Estamos hablando de 1991, jóvenes, entiéndanlo. 1991. Sí. La cuestión es que, bueno, pues ya después... O sea, sí estábamos todos ahí como siguiendo la instrucción. Abro el bloc de notas y pues ya sabes, ¿no? O sea, los simbolitos, arroba, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y de repente empieza a escribir... ¿Sí me leen? Arroba, Contesten. ¿Sí nos están leyendo o no? Y todos así de... ¡Ay, Jesús! Ajá, exactamente. Y entonces el baboso nos ponía... Bola de pendejos, contesten. Soy Ernesto. Y entonces ya le pongo... Hola. Y los dos... Ya se murió, nos está hablando del más allá. Sí. No, pero inclusive, digo, no voy a decir su nombre, pero sí hubo una compañera que se acostó en mi cama así con la almohada. Así de, no, güey, esto es del demonio. Sale María Jenner. Sí, se acostó con la almohada así de, no, esto es del demonio, güey. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! O sea, sí le dio mucho miedo. Sí. Charlie. Y mi primer chat en la historia, en 1991, fue un hola. Wow. Arroba, Y me decía Ernesto, pues pon las cosas, güey. O sea, sí, o sea, como que... Pues, sí. Interactúa. Entonces ya alguien más dijo, a ver, yo. O sea, ya empezaron ahí. Y nos aventamos el primer chat. En 1991, de Lomas Verdes a Santa Mónica. Wow. Conectados por un módem por 2 IBMs. Fíjate, ¿no? O sea, teníamos el Windows 3.1 y ya habíamos chateado. Y yo creo que habían sido... ¿Qué? Habrán 3 años, 2 años antes, 4 años antes... de la primera conexión a internet. Ajá, exacto. Hecho, sí, la primera conexión a internet, ahorita que lo dices, fue, no me acuerdo qué universidad, creo que Harvard. ¿Y qué otra universidad? La UNAM. ¿Qué otra? Tecnológico de Monterrey. El TEC. Bueno, es que yo te dije UNAM porque, bueno, después de que hicimos este experimento en 1991, por ahí del 93, tienes toda la razón, por ahí del 93... Mi papá llegó con un apunte de ahí de sistemas de la UNAM. De la UNAM. Y era así como le dieron un correo electrónico. Okay. O sea, así, un 1993 para los viejos. 1993. La prehistoria para los jóvenes. Sí, exacto. 1993. Le dieron un correo electrónico y entonces apuntó todos los pasos a seguir, ¿no? Para su correo electrónico. Para conectarse. Para que todo el mundo le escribiera algo. O sea... La cuestión es que lo intentamos 1000 veces. Yo nunca me pude conectar, nunca pude enviar un correo, nunca pude recibir un correo. Pero estamos hablando de que Netscape, o sea, ya estaba el Netscape 3.1. Wow. Netscape es un navegador. No entrabas a nada. No existía nada. No existía nada. Pues no. O sea, entrabas a http://192.240.55.70 y era un escrito. ¿No? O sea, porque pues obviamente, pues sí, a mi papá de repente le llevaban así libros así. Y entonces, pues metías toda esa dirección. Solo te llevaban libros, ¿no? Te voy a decir algo bien interesante que, pues es de esas cosas que yo no sé por qué me pasaron, pero me pasaron. Ya no fue en la IBM, fue en una segunda máquina que me vendieron carísima. Gracias, Alejandro, me la diste, te manchaste. Ya era un CPU horizontal. Estaba como mejor la pantallita y todo. O sea, como que ya estaba hecha como para internet. Y me acuerdo que la primer página a la que me pude conectar en internet fue precisamente pixel.com. Ok. ¿Sí te acuerdas de esa página? Me suena. Pixel.com fue una obra maestra de un estudiante de Harvard que no tenía lana y entonces
es el primer individuo que empezó a hacer lana en internet. Hizo una página llena de cuadritos con píxel y vendía cada píxel en $1. Y entonces si tú querías anunciarte ahí, Okay. o sea, si le hacías un anuncio de 8 píxeles, $8. Y entonces, con su innovación ganó $1 millón. Wow. O sea, vendió 1 millón de píxeles. Mira. Y se volvió un mito del internet. Y fue bien chistoso porque yo entré a esa página porque el Netscape pues ya estaba... O sea, tenía las 3 direcciones de páginas que había. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces empieza en el 94, 95. Ya empieza a haber un poquito más de páginas. O Sí, sea, ya empiezan. Por ahí del 95, 96, ya justo, de hecho, en los comerciales de televisión ya empiezan las grandes marcas a tener su www en los anuncios. Que no me lo vas a creer, Beto, pero a mí todavía me tocó más que el www.tal.com. Todavía era por HTTP 192.800 por IPs. Era maravilloso. Y obviamente te digo, o sea, bueno, como... que los dominios existían, porque si hay alguien que Sí, también, claro que existían. También empezó a hacer negocio. Por ahí en el 93 dice que empezó a hacer negocio, empezó a comprar dominios y a revenderlos. Órale. Marcus Dantus. No seas mamón. No, pues no manches. Qué visión. Neta, Sí, qué yo visión. era estudiante, güey. Qué visión. Sí. Sí, qué visión. Pero bueno, la cuestión es que... De hecho, él es el dueño de México.com. No manches. Marcus Dantus. Ah, pues sí. No manches, qué buena onda. No, pues sabes que la onda es que sí, empezó todo este rollo, pero se fue en friega. Sí, sí, sí. De repente, o sea, todavía con la IBM, de repente, pues un disquete ahí medio rancio que nos llegó. Tenía 2 juegos. Era uno exactamente tipo Doom, porque sí, mi hermano sí lo consiguió y sí lo puso en la compu. Y otro era póker. Ah, uy, cómo era típico. Nude Poker. Nude Poker. Madre mía. Entonces estaba bien rancio. Está bien rancio. Porque bueno, pues ibas jugando póker, apostabas y bla, bla. Y entonces eran una secuencia de fotos de unas chicas pues con ropa, después con bikini, después topless y ya después así completa nude, ¿no? O sea, eran 4 o 5. Pero aparte había niveles, ¿no? O sea, estaba así la flaquita, la más o menos curveada. Y obviamente te costaba más trabajo así la que estaba súper buenísima, ¿no? Pues eso, o sea, ese era uno de los juegos que íbamos a jugar a la casa. Hazme el favor. Aunque la verdad es que sí, la IBM, pues sí la explotamos mucho para la escuela. O sea, además también, digo, nunca hicimos negocio, pero sí mis cuates pues iban a hacer las tareas ahí. Porque era mucho más fácil hacerlo ahí. O sea, lo hacías ahí, lo imprimías de volada. O sea, salían... Además, en ese entonces, en la primaria y secundaria, pues eran 2 cuartillas. Sí, sí, no. Hacer algo así. No tenías que hacer un super ensayo así de 30. No, y entonces 300 hojas. Era buen pretexto porque, pues sí, la computadora, la IBM, pues sí jalaba. Jalaba audiencia. Sí, ajá, pues sí. O sea, tenía yo buen pretexto en las el tardes. que tenía computadora en esos tiempos también era un crack. Sí. Y regresamos. De que ya tenías acá todos Dios te salve María. No, bueno, pero la cuestión es que, o sea, de las primeras páginas, pues Pixel. O sea, esas... Así que habías dicho también la así Pixel, de que vendía píxeles. Que vendía píxeles. Pero realmente el internet te voy a contar lo que era. O sea, además de que no había dominios, o sea, todo era 192.621, o sea, y te salía un panfleto, literal así kilométrico, de un estudio, vamos a llamarle de un estudio del cerebro, güey. Entonces era, o sea, no había... No, como cuando te llega un PDF así larguísimo, así cuando, por ejemplo, cuando reciben por PDF alguna demanda o algo así judicial, que sí, son que así hojas texto, y hojas y hojas y hojas. Así era el internet. Entonces, obviamente, pues, cuando conoces el internet, pues era de esto está de flojera, pues sí, ¿no? Sí, o sea, X, ¿no? La segunda parte de internet, que ya es donde entra Pixels, eran exactamente como paginitas muy sueltas. O sea, así como cosas muy
pues difusas, Ajá. en donde tenías que ser como muy específico con la página, con el sitio, en tu Netscape. Ajá, en el Netscape, claro. En tu Netscape. Y de hecho, según yo, el Netscape que ya utilizaban estas máquinas 95, 98, estos Windows 95, ya era el 2.0, o sea... Sí, o sea, es que el Netscape, el primero, era para abrir todos los folders estos de 10,000 letras. Y ya el Netscape, o sea, donde ya ponías ahí www, o sea, de las primeras páginas obvias eran pues, las de las computadoras, IBM, sí. HP, ¿cómo se llama la otra? HewlettPackard.com, Ajá, HewlettPackard.com, Compaq, todas estas, pues obviamente ya tenían ahí, ¿no? El asunto. O para la impresora, ¿no? O sea, para la impresora, para ver por qué no imprimía, o así como muy FAQ. Sí. O sea, todo así de frequently answers and questions, ¿no? Y la tercera fase ya de Internet es cuando ya se empieza a volver comercial y los portales eran los que acaparaban el asunto. O sea, de los primeros portales, pues evidentemente era MSN, que era Hotmail, en donde... ese ya era más reciente. Ajá. Que Yahoo yo creo que es de los primeros... De hecho, el primero es Altavista. Altavista es lo que te iba a decir. Altavista es... Y obviamente estaba en contubernio con Netscape. O sea, eran como los mismos que lo hacían. Y Altavista realmente era un todo. O sea, era un buscador, un portal, un clima, una calculadora. Era precisamente el darle una presentación a todo lo que estaba empezando a generarse en Internet, como eran los reportes del clima, claro, como era diferentes horarios en el mundo, algunas noticias, las noticias internacionales ya empezaban a llegar de primera mano vía Internet, pero pues obviamente la prensa tradicional no estaba familiarizada, entonces seguía siendo a base de cables, a base de lo tradicional, pero ya estaba llegando horóscopos, diarios. Sí, exacto, pero postales vía correo electrónico. Altavista todavía no tenía eso. Es que exactamente cuando entra MSN, empieza, o sea, la variante con Altavista es que empieza a haber mails. O sea, hay una caja en donde dice, ¿quieres tu correo electrónico? Acá, ¿no? Sí, hotmail.com. Y entonces... Que de hecho era T1MSN. Ajá, aquí en México. Sí. Aquí en México. Sí, porque bueno, que quieres sí, porque en el mundo pues sí era Hotmail, ¿no? O sea, era MSN y era Hotmail. Y a comparación de Altavista, meten mail y meten chat. O sea, meten Altavista no tenía los chats y en MSN, en el portal de MSN, que también tenía horas y el clima y la chingada. Sí, noticias de primera mano. Había una ventana que decía chats. No me acuerdo. Y entonces había miles de temas en los chats. Miles. No, que vamos a conocernos, no, que solteros, no, que niños de 15 a 20, no, que chavos de México, no, que... Y entonces tú le picabas y entrabas a se llamaban rooms, a ese room a las salas de chat. Y entonces ahí lo mágico era pues mandar tu mail. Sí, tenías una caja, es que también hay que explicarlo porque hay mucha gente... que tal vez tal vez nuestra generación, pero le llegó tarde la etapa del Internet. Esta era una caja donde estaban del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo, estaban todos los nombres de usuarios que estaban conectados en esa sala, abajo el espacio para escribir, y en medio estaba toda la conversación general. O sea, si tú escribías en esa conversación general, todos te leían. Todos te leían y alguien te contestaba. Esa, exactamente. Pero si pasaba mucho después de que muchos escribieran, pues ya te quedabas arriba sí. Y quién sabe a quién le contestaron qué. Ahora, o sea, ojo. Y ya que veías quién, le dabas 2 clics al usuario. Y ya era mensaje privado. Ya era la mensaje privada, exactamente. Ojo, no había fotos. No. O sea, eran puros avatars que el mismo portal pues te proporcionaba. O sea... O no. Acababa... O no. Si había salas o tu letra.
que no, Ajá, que no, o era tu letra. Ajá. Digamos que ahí pues lo divertido era tu nickname. Uh-huh. O sea, que tú usaras ese nickname así. O sea, mucha gente se hizo así famosa en las salas de chats. Porque obviamente, pues sí, eran cuates así súper geeks que estaban metidos en esas cosas todo el maldito día. Y que ya se habían apañado los nicks en todas las salas de chats existentes, ¿no? Sí, o sea, cuando... Sí, y si alguien te caía chido, alguien sabías que... Porque también llegaban güeyes así como lo plasman en las películas de Steve Jobs, que Steve Wozniak, cada que sonaba su teléfono y se autocontestaba y mandaba un chiste. Sí. Había justamente güeyes de estos que tenían un nickname muy específico y te mandaban un chiste o alguna cosa que ya era muy característica de ellos. Inclusive hasta programaban, o sea, hackeaban ya sus chats automáticos y todo. Entonces era muy dado a... Y eso era por claves, o sea, había como que los programitas de escritura que utilizaban ya traían ciertas cosas. Entonces estos güeyes investigaban cuáles eran los códigos o formas con las cuales... Con la que hackeabas el chat, ¿no? No, sino con cuáles sacar esos caracteres que no te venían. Bueno, aparte, sí, claro. Entonces, por ejemplo, el clásico, las sonrisas. La sonrisa, el gatito. Las cerezas. Sí, que hacías las figuras y entonces te aparecía el hoy llamado emoticón. El emoticón. Ajá, que antes no tenían el nombre. El emoji era emoticón y ahora es el emoji. Sí, no, eso no existía. Sí. Bueno, o sea, existía, pero para quien lo sabía, lo sabía. Pero sí era constante que de repente te caía bien alguien y te decía, aquí voy a estar. La neta es que aquí yo entro diario. Y neta, te volvías a meter al otro día aproximadamente a la misma hora y ahí estaba el cabrón o cabrona. Y ya volvías a platicar con esa persona. Si era cercana a ti, eso era bien típico, o sea, eran crear citas a ciegas. Sí, porque es que sí, era más peligroso, porque no eras, o sea, no tenías un perfil, no tenías, nada, era absolutamente nada. A ciegas. Pero bueno, también si lo piensas, pues tampoco había tanto riesgo, porque también era como ese rollo de, pues como tampoco tú podías mandar fotos ni nada, entonces, o sea, era como muy ambiguo, ¿no? O sea, sí, yo hasta la actualidad, saludos a Carla Navejas, yo tengo todavía una amistad que hice en Latin Chat, en Latin Chat, hasta la fecha. Que ese fue el que a finales de los 90 y principios de los 2000 se hizo el chat más popular en toda Latinoamérica, perteneciente a Star Media Networks. Exactamente. Era Latin Mail, que era el correo electrónico que no era tan popular como Hotmail. Como Hotmail, que se hizo un trancazo. Sí, un madrazote, pero el Latin Chat, cualquiera que quisiera entrar a conocer gente así virtualmente era entrar a Latin Chat. Además que su interfaz como que se hizo un poquito más avanzada que los demás. Es que ya tenías un poco más de control. O sea, por ejemplo, en el Latin Chat lo que tenías es que ya ponías un nickname y ya... o sea, ya te decía, no, ese nickname ya está ocupado. Entonces ya empezabas con el Rafa Martínez 1. O Rafa Martínez México. O Rafa Martínez... O sea, ya no había... 30 Rafa Martínez, o sea, ya había, o sea, y una vez que te registrabas en ese chat, ya se respetaba el nick. Sí. Entonces, por eso fue tan pegajoso Latin Mail, porque pues respetabas el nick, entonces ya buscabas a tu amigo o a tu amiga por medio de su nick. O sea, eso fue como un gran avance de Latin Mail. Pero bueno, antes estaba este correo electrónico de Hotmail, que nada más se podía hacer el Hotmail o el msn.com. Que eso era descubrirlo. Sí, era descubrirlo, claro. Sí, era descubrirlo. Sí, era descubrirlo. El MSN era descubrirlo porque... No estaba... o sea, el público era Hotmail. Y luego había portales específicos para mail. Yo me acuerdo, por ejemplo, de letera.net. Que precisamente el portal se llamaba Letera y era exactamente como dedicado a los puros mails, ¿no? Sí. Y Letera tenía una capacidad de almacenamiento... Bárbaro. O sea, sí era como muy... Inclusive sí podías llegar a mandar fotos escaneadas a través de letera.net, ¿no? Cosa que o sea, se tardó mucho Hotmail. Sí. Pero sí, ya en Letera lo podías hacer. Y empezaron también estos sitios, así como dices, de
de Star Media, Terra. obviamente Yahoo, obviamente Terra, en donde había, o sea, donde poco a poco todos los portales, o sea, los portales eran páginas de internet, como decimos, así como con muchas amenidades, en donde se pensaba o se pretendía que el usuario estuviera invirtiendo todo ese tiempo en ese portal. Que no necesitara más que ese portal para Ajá. dirigirse a lo que necesitara, a lo que quisiera. Ahora, estaban creados para hacer una interfaz tanto para el ama de casa como para el estudiante como para la persona, el padre de familia. Ujú. Porque tenías las noticias, tenías el clima, tenías, como te digo, horóscopos, tenías el chat que era más adolescente, tenías los horóscopos, recetas de cocina, güey. Ujú, Tenías ujú. todo eso para Es que el ama eso- de casa y para el trabajador. Tenías las noticias, tenías el clima, tenías el tráfico. Es que a nivel contenido, exactamente el portal estaba pensado para acaparar todo el tiempo del usuario. O sea, como que lo que se pretendía es que la navegación fuera por medio de portales. Sí. O sea, y estos mismos portales, o sea, muy parecido a este término de Windows. Ajá. O sea, así como Sí, con sí, esa sí. misma lógica. Y entonces en un portal en donde encontrarás como mucha información para todas las, o sea, para todo mundo. Ajá. Pero bueno, obviamente salieron todos estos portales. Inclusive empezó a haber en los 90s este boom de inversión por los portales. Sí. Al grado, por ejemplo, no sé si tú sabías, pero este portal que se llamaba El Foco, Ok, sí. ¿sí te acuerdas? Sí, Era sí. de Charlie Alberti, Ok. baterista de Soda Es Stereo. cierto, era argentino Ajá. el portal, claro. Sí, sí. Y Y entonces era de los más populares. era muy popular Sí. porque además metía cultura alternativa, Ajá. como pues obviamente Sí, sí. un baterista de rock, y recibió un camotazo de inversión. O sea, sí fue así como, digamos que de los primeros Mark Zuckerbergs, así como Ajá. terrenales. Ese cuate sí, cuando deja Soda Stereo y empieza con lo del portal del Foco, verde, ¿no? O sea, sí fue así como algo muy fuerte. Wow. Y estamos hablando de que, bueno, pues también estaba América Online, en donde estaba este sí. asunto de Es que la ajá, conectividad. había portales que precisamente tenían como extra, justamente para que te conectaras, para que entraras a su portal. Y era como o sea, hacían una inversión para que justamente fuera tu portal preferido. Ajá, exacto. Había portales que te daban la conexión a internet. Ajá, Esta exacto. conexión a internet era por medio de una marcación a un Ujú. número que mandaba tonos de tipo fax, Ujú. en las cuales que en cuanto ya terminaba esa codificación de tonos y de pulsos, ya entraba a internet la computadora. Y lo primero que hacía automáticamente Era abrir entrar América en Online. el portal. O sea, Exactamente. yo la primera vez que navegué por Te internet. daban los CDs. En tu pobre casa, Ujú. que ni es pobre ni es tu casa, nada. La primera vez que yo navegué, a mí me prestaron ¿Un CD? 3 y media. Ujú. Un disco de Ah, un 3 y disco. media, Ujú. con una conexión que era tutopía.com. Tutopía también, Ajá. exactamente. Entonces, ahí lo Uy, metí. sí. Hice Tutopía.com. una especie de instalación que lo único que hacía era, ya obviamente lo sabes a la distancia, Ujú. rellenaba Ujú. una sesión de conexión a internet. Ujú. Y ya nada, le dabas clic a Tutopía, pum, Ujú. hacía toda la conexión y todo. Sí, y entrabas exacto. directo a portal de Tutopía. Meses Y nada más después, era la cobranza al teléfono. O Sí. sea, ese era donde sí, se cobraba todo. O la sea, el llamada, tiempo que... sí, cada llamada que hacía, porque ni siquiera era el tiempo. No, era cada llamada. Sí, era cada llamada. Que El muchas problema- veces sí. era la reconexión, Sí, ¿no? el problema con Tutopía era que, puta, yo podía hacer 10, 15 llamadas y hasta la Ujú. llamada 15 Sí, exacto, era que exacto. entraba a internet, ¿no? Sí, exacto. Tutopía, AOL. No, ahí te va, cosa que se corrigió con AOL. Ujú. Con AOL. Sí, ya entraba la el primera, plus era que claro. entraba la primera. Ujú. Y Pero el gancho era el portal. O sea, el gancho era precisamente que permanecieras en el portal. Porque además, bueno, pues ahí empezaba a ver pues cosas así como de arraigo, ¿no? Así como los chats, como tu mail, como, o sea, cosas Sí, que tenías que AOL entrar sí. a tus cosas, ¿no? Sí, lo que hizo AOL, porque aparte tenía su AOL.com, Ujú, era un portal así muy serio, ujú. pero el AOL que se instalaba con tu disco, Ujú. que era también con una interfaz
tipo flash, o sea, se ve como un programita. Le dabas conectar, se conectaba, entraba el digamos, portal, pero era muy específico, traía iconos de las cosas de mayor interés, o sea, era un acceso al portal de AOL. Eran como accesos directos. Era entrada a los chats, era entrada, no me acuerdo qué más, pero hay algo en lo que se hizo también muy popular AOL, porque era una nueva especie de chat o de sistema de mensajería llamado ICQ. Ah, exactamente. Bueno, pero antes de este ICQ, porque sí, o sea, la variante con los portales, pues sí empezó este ICQ, pero es que AOL se hizo súper mega poderoso en México, porque en este disquito, además, metieron un video animado, o sea, bueno, ya así el multimedia de la canción esta de OV7 de pues así la que era súper digital. Eran los de la campaña, ¿no? Ahí le da. OV7 nace precisamente cuando Onda Vaselina se separa de su manager y creadora Julissa. Entonces ellos, pues la verdad, lana no tenían tanta, logran hacer este deal. Grupo, el OV7, que su primer sencillo que sale, que es Enloquéceme, igual se asocian con Televisa para que fuera el tema de una telenovela, entonces como se sacan una lanita, llega esta moda de la conexión a internet, van a sacar su siguiente sencillo, que es Shabadabada, y justamente logran el patrocinio de AOL, que a AOL le convenía mucho que un grupo juvenil. Además el video era así como súper futurista, sí. Entonces logran hacer esta combinación, el recién nacido V7 y AOL, la recién nacida superconectividad, hacer esta combinación y pues una cosa lleva a la otra. De hecho, a la fecha tú ves el video de Shabadabada y empieza con American Online. Muchos no lo van a saber, para que se enteren. Hay un triangulito que aparece al principio del video mientras van caminando hacia los lugares donde se acomodan, se ponen sus lentes virtuales. Ese era el logotipo. Es el logo de AOL y American Online. Sí, entonces digo, nada más como dato fue eso. Y bueno, sí, la primera, así como se destacó, o sea, de por ejemplo, el portal de Yahoo, pues eran los correos y... Bueno, de Yahoo también se destacó, ¿sabes qué? O sea, digo, al mismo tiempo que el ICQ con AOL, en Yahoo, algo que fue como interesante es que podías, además de hacer chats, podías hacer grupos, Yahoo Groups. Y que eran como mini sitios, como mini páginas. O sea, podías hacer tus HTMLs. El Yahoo Groups era otro tema. No, ese que dices es GeoCities. GeoCities era un espacio para crear tu propia web. Era GeoCities. Traía publicidad que se le pagaba a Yahoo. Así como tu video de YouTube actualmente, que trae los ads, o tus páginas que traen ads, estos eran obligados para que ellos ganaran. Porque ellos te daban un espacio HTML, un espacio gratis. Y está bien. Entonces, o sea, subías texto e imagen y lo metías, o sea, tenías el chance de meter el slash, o sea, era geocities.yahoo.com diagonal Betocerón. Exacto. Así lo hacías. Star Media tuvo gratisweb.com, diagonal igual, era lo mismo. Pero el primero que empezó fue GeoCities. GeoCities fue el primero. Yahoo Groups era más bien como un punto de encuentro para gente con los mismos intereses. ¿A qué me refiero? Algo así como los grupos de Facebook. Sí, tú lanzabas un tema, explicabas algo, escribías algo y se hacía se alimentaba. Tú ponías tags. O sea, ponías toda la información necesaria como para que se subiera, y entonces en la categoría que lo metiera, si alguien estaba buscando conocer gente o enriquecerse de algún tema, se ponía a buscar ahí y encontraba en la categoría tu grupo. Sí, claro. Y entonces te pedía permiso para anexarse al grupo, le dabas el permiso y entonces se iba haciendo una comunidad de gentes con los mismos intereses. Sí, ese era el Yahoo Groups. Sí, tienes toda la razón. Yahoo, ahorita lo que dices eso de los portales, o sea, sí, era la cuestión de que cada portal tuviera su... su diferenciación. O más su bien, aportación. Sí, más bien que, o sea, a lo que me refiero es que el portal era ese punto en el que
tú te quedas y aquí tienes todo. No necesitas moverte de aquí. Y a mí me conviene porque pues obviamente me publicito más, gano más dinero, sí, exacto. Puedo meter más cosas, bla, bla, bla. Pero fíjate que el mismo Yahoo cavó la tumba, creo yo, que cavó la tumba de los portales. Porque desde siempre se asoció con una compañía naciente, una compañía de 2 estudiantes y un sí, claro. y un administrador. Pero bueno, ahorita vamos a contador. Eso. Vamos a ahorita todavía déjalo en suspenso. Sí, que le dio en la madre. Y siento yo que a partir de eso ya no necesitabas entrar a un portal para ver las cosas. Sí, claro, completamente. ¿No? Pero antes, así como dices, era el punto de encuentro y regresamos a este rollo de AOL, ICQ. Sí, ¿cuál es el ICQ? ICQ, no manches, o sea, fue algo... O sea, si ya para nosotros el chat era algo sorprendente de estar platicando con una chica en Costa Rica, otra chica en Guatemala, en mi caso Carla, por ejemplo... con una chica... O con un viejo cochino que se puso nombre de chica. No, bueno. Era común. Sí, era súper común. Pero yo, por ejemplo, sí, o sea, eran varios filtros, güey. O sea, sí eran un montón de filtros. Y por ejemplo, con Carla, sí, pues muchos años platiqué en Latin Mail. Y bueno, fue maravilloso cuando este ICQ se vuelve un chat personalizado con tu propia cuenta. O sea, así como... Sí, tenías tu ID, un número. Ajá, exacto. Como un ID ya con tu cuenta. Ya podías poner tu foto de perfil. Y de hecho, sí, el sonidito sí era... A mí, yo creo que sí me genera así como una... no sé, sí es una nostalgia así... No. O sea, ese... sí, mira, ahorita nada. O sea, cuando te llegaba el mensaje, no manches. Como anotación. Ajá. Nos fuimos. Ajá. Pero te iba a enseñar que, y lo voy a poner en la pantalla. Este es el sitio original de 1995. 96. De la película Space Jam. Mira, no, pues sí. Qué vaciado. Sí, pues es que sí. Web, no había sí, más. No, sí. O sea, era... Te digo, cuando entró el Flash, pues el Flash era una maravilla, ¿no? Sí, el Flash fue una revolución. Pero sí esta cosa del ICQ pues, fue una revolución. Ahí sí ya fue una revolución porque era un mini chat para ti. Sí. Solito. Y tú escogías con quién... Obviamente tú buscabas a tus propios contactos que tenían ICQ. Sí. O sea, era como tener... Todavía los teléfonos celulares empezaban, ¿no? Sí, no. O sea, estaban apenas. Todavía no tenían esta... Entonces muchas veces te aprendías más bien el ID de ICQ y entonces dabas tu ICQ como si fuera tu teléfono celular. Ajá. Y entonces obviamente cuando te pedían la solicitud, porque te tenían que pedir o tenías que pedir solicitud, pues obviamente ya era... Pon el sonidito, güey. O sea, eso sí... Iba a buscar, ¿verdad? Es que me la página de... Y bueno, la cuestión es que ya tenías tú tu mini chat, tu mini mensajero, un chat propio, y entonces, que además era un ejecutable, o sea, ni siquiera tenías que abrir así todo internet para tener tu ICQ abierto. Sí, no. O sea, si estabas conectado, o sea, tú podías estar haciendo tarea y eso, y la florecita, porque el logotipo era una florecita, cuando estabas conectado era verde. Cuando estabas en pausa era amarillo y cuando no estabas conectado, pues estaba apagada, estaba desdibujada. Sí. Y entonces el asunto era cuando se conectaba, porque pues obviamente te notificaba, se conectó Beto, ¿no? Y entonces era... Esa cosa era hermosa. De hecho, ustedes han oído en diferentes podcasts, en diferentes lugares... Este sonidito que justamente es la notificación de la ICQ. Saludos a Carla Díaz, que ese es el que pone la censura. El de ICQ. Que pone su unicornio y pone ICQ, lo amamos. Sí. No, era hermoso, porque además... Yo no tuve ICQ. No manches, Beto. Es que, ¿sabes qué? Yo tuve hasta cuentas falsas. Yo en el Yo cuando tuve internet ya fue para el 2001. 2001, ok. Y sí, era más o menos, era la época en la que nace también AOL. 2001. No, yo todavía más para atrás, fíjate. El caso es que yo no utilicé ICQ porque
de mi lado llegó el furor de otra cosa. MSN. Bueno, no, pero yo usé ICQ. Entonces, te voy a decir en qué año usé ICQ. O tenías ICQ o tenías MSN. Sí. Yo ICQ lo empecé a usar en 1997. Ok. En 1997. Sí, era más viejo. Y pues sí, o sea, era un mensajero. Sobre todo acabábamos estábamos ya en ese último tramo de la prepa. Y el ICQ era buenísimo porque pues ya empezaba ese rollo de es que ya no nos vemos tan seguido, es que ya empezaste a hacer exámenes a tu universidad, es que no sé qué. Y el ICQ, mal que bien, pero pues tus primeros contactos eran los mismos de la prepa o las mismas de la prepa. Entonces sí fue bien chistoso porque sí me acuerdo perfecto de una querida amiga, en paz descanse, o sea, se salió. Y ella entró luego a estudiar gastronomía, pero ya no tenía tiempo nunca, jamás. Okay. Y entonces era una maravilla el ICQ porque tú le dejabas... O sea, no era nada más... O sea, no estábamos acostumbrados como ahora, así que de repente la gente se desespera de que no contestas los WhatsApps. Sí. O sea, no, antes era así como, bueno, se lo dejo ahí escrito... En algún momento que se conecte lo leerá y me contestará. O sea, como que teníamos esa paciencia, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces así era como platicaba con ella. O sea, por medio del ICQ y pues... Bueno, inclusive, yo sí te voy a decir, Beto, algo muy chistoso, te vas a reír. Pero yo sí, en carne propia, viví un noviazgo en ICQ. Wow. Esta persona vivía, vivía porque ya vive en Chile, vivía en Campeche, yo vivía acá en la Ciudad de México, y pues nuestra comunicación era por medio de mail y por medio de ICQ. Ya vive en Chile, ya es señora casada, donde quiera que se encuentre. Saludos. Saludos, ¿tú sabes quién eres? Sí, saludos hasta donde quiera. No, bueno, no lo sabía. Su hija ya también está a punto de casarse, yo creo. Ya Un día te embriagaré y platicaré esa vez de su hija, güey. No mames, no sé si me dio risa, nervio, terror, no sé. Algún día. Algún día. Bueno, la cuestión es que sí, yo fui de las primeras personas, yo creo que tuvieron esta cuestión de relación de internet, güey. Sí. O sea, sí, inclusive yo con ella platicaba desde 1999. Ajá. Y o sea, nos volvimos a ver así físicamente hasta noviembre del 2000. Okay. O sea, que ya yo fui a Campeche. Sí. Entonces, o sea, sí fue... O sea, fue bien raro, ¿no? O sea, inclusive en la universidad, pues sí se burlaban de mí porque era así de, ay, tu novia fantasma, güey. O sea, no existe, cabrón. Sí. Inclusive me decían así como tú me dices, ¿no? Así de, ha de ser un gordo, pervertido. Un viejo cochino. Una vez al mes o 2 veces al mes nos hablábamos por teléfono. Entonces, por eso, obviamente, o sea, todo coincidía. Sí, claro. O sea, lo mismo que me decían en ICQ me lo decía por teléfono y en los correos. O sea, obviamente tampoco soy tan menso. Pero la cuestión es que sí, el ICQ, empezó a abrir esas posibilidades porque, bueno, yo en lo personal usaba el ICQ para promover todo lo que hacíamos con un montón de gente de provincia. Ok. O sea, ahí estaba el pan. Y entonces, obviamente, empieza a proliferar este asunto de los portales. Inclusive uno de los primeros portales, que fue muy informativo para nosotros era la Organización del Rock Mexicano, que era literal una lista de grupos de rock mexicano y te marcaba los que tenían sitio. Nosotros, por ejemplo, como banda fuimos de los primeros grupos en tener una página web. La tuvimos en 1998. Fue la primer página web que teníamos. Y entonces, por ejemplo, en estos directorios, pues estaba bien chido porque pues de repente salía, no sé, Fobia, Alejandra Guzmán y nosotros, ¿no? Y nadie más tenía sitio, ¿no? Sí. Entonces, nosotros aprovechábamos mucho esta comunicación de la ICQ para estar haciendo como cosas. Y ahí empieza a pasar algo muy extraño, lo que tú estabas diciendo de estos dos estudiantes, uno norteamericano y uno ruso, que
pues con un profesor de la escuela empieza a ver así como que los dos están en esa onda y crean... Y dice, estos güeyes me van a sacar de pobre. Realmente no era un buscador. Era un organizador. Era un organizador de páginas web que incluyen en Yahoo, en el portal de Yahoo. Que fue así como que, ok, yo te presto mi servidor, mi tráfico para que puedas utilizar tus motores de búsqueda. Exactamente. Pero la primera cosa que no les gustó a Sergey y a Larry, que son los creadores de Google, no les gustó que el orden que estaba pedido por Yahoo era primero todos los Yahoo Sites. Sí. Y ya después ya todo lo demás, ¿no? Entonces obviamente era muy ambiguo porque si tú buscabas así como el portal fidedigno del rock mexicano, en Yahoo no lo encontrabas. O sea, si tú no tecleabas www.rockmexicano.org.mx, no lo encontrabas en Yahoo. No. Porque no tenía el valor para Yahoo. Sí. ¿No? Sin embargo, después ya se inventó Google una especie de algoritmo que te dejaba arriba las sugerencias de Yahoo. Exactamente. Y ya te iba sacando lo que había en la red. Entiendo que pudieron haberse justificado con que no, es que está creciendo mucho la red. Ajá, sí, claro. Ya está creciendo demasiado, ya no pueden aparecer tan fácilmente. Este algoritmo, de hecho, se llama PageRank, gracias a su creador, que es Larry Page. No es por las páginas, o sea, mucha gente piensa que es un rankeador de páginas, pero no. Es más bien porque Larry Page llega a este algoritmo en donde puedes ordenar... De guitarrista. No, ¿verdad? No, es otra cosa. No. No creo, no creo. Y entonces, bueno, los portales empiezan... Fíjate que empieza a pasar algo bien chistoso. Se come muy rico en los portales. No, tampoco hablamos de eso. Empezó a pasar algo bien curioso con esta cuestión, porque como el caso de Charlie Alberti, ¿no? O sea, empiezan a salir estas grandes inversiones a los portales en donde la pretensión era precisamente la venta de la publicidad, pero llegó el punto en donde los publicistas decían, oye, ¿y realmente cómo me compruebas que la gente que me dices me está viendo? ¿Te pasó? Pues sí. ¿Que alguien dijera eso? Me pasó. Sí, claro, 1000 veces. Y entonces, obviamente, pues ¿cómo lo comprobabas? ¿No? O sea, sí era como un rollo de... Pero pues ya les habían apostado un montón de dinero, ¿no? O sea, estos portales. Y entonces, obviamente, pues no había un retorno de inversión certero. Inclusive, pues sí, había proyectos... O sea, la única manera de comprobar que se estaba moviendo era que en algún momento salía tu publicidad. Claro, pero además, todas estas mediciones de tráfico eran ambiguas, porque además no teníamos los números que tenemos hoy de usuarios de internet. No, era era una cuestión elitista a madres. Empezaron a proliferar los cafés de internet, claro, por supuesto, pero pues eran inversiones que iban a un fondo muerto completamente. Y entonces empieza a haber como muchos problemas, muchos conflictos del costo de costear una página web. O sea, porque además eran inversiones considerables, ¿no? Muy considerables. Y entonces, de repente, esta cuestión de tener un sitio, pues como que era ambiguo, ¿no? Sí. O sea, como que hasta las mismas marcas decían... ¿Para qué? Pues ¿para qué quiero? ¿Para qué apuesto en esta parte digital? Si no, o sea, como que no sabías... ¿De qué me sirve? ¿Cómo lo voy a...? ¿De dónde se va a costear esto? Exacto. O sea, ¿cómo le voy a sacar provecho a esto? Y realmente, pues, no había forma de comprobar ni siquiera si llegabas al mercado correcto, si... O sea, no había como algo muy estadístico para poder comprobar. Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo los sitios web, la gran mayoría de los sitios web tenían hasta abajo un contador de visitas. Pero lo podías super truquear. Y era lo más que había. O sea, era lo más que había como para saber si estaba habiendo flujo en tu... Había, por ejemplo, había un hack. Yo me acuerdo así de cuando bajabas estos contadores. Yo me acuerdo que había hacks
en donde le decías al hack así de cada que alguien visite, cuéntalo como 10 visitas. Como 10 visitas. Ajá, o 100, o sea, si era una... O sea, sí. Muchas veces te basabas en una cosa también medio ambigua. No sé si te acuerdes de este accesorio de muchos portales y de muchos sitios. El guestbook. El libro de visitas. El libro de visitas, sí. Era súper ambiguo también. Sí, porque también, o sea, podías agarrar y meterte 300 veces y escribir... Muchas gracias, encontré lo que esperaba. Claro, exactamente. Ustedes son lo máximo, o sea, los amo 1000. O sea, sí, o sea, sí era ya una especie de spam involuntario, vamos a decirlo así. Y entonces imagínate una oficina de Terra México, en donde pues son un chorro de personas, o sea, son 100 personas haciendo contenido, buscando contenido, haciendo notas, haciendo videitos, haciendo... ¿Y cómo se costea todo eso, güey? Sí, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale para costearlo, no? O sea, obviamente, o sea, te fondeas y te refondeas y te refondeas, haces 10 partidas de Sí, de inversión. De inversión pero no regresas jamás. Sí, o sea, no regresas nunca había retorno de inversión. No. Que, o sea, es que también era bien difícil, era un mundo completamente nuevo. Yo te lo sé decir. Yo, para el año 2001... se me ocurre, y eso por una plática con un don que era velador. Velador, pero muy... pues muy muy geek. Muy geek el don. De hecho, pues él era compañero mío de la escuela. O sea, él tenía 52 años y era mi compañero de clase. Órale. Saludos a Arturo, espero que sigas aquí, amigo. Yo tenía 17 años, güey. Ahora tengo casi 40. Güey. Espero que estés aquí, Arturo, y pues nos puedas escuchar. El caso es que él... Pues el internet también no estaba tan homologado por país. O sea, tú entras y trabas a donde sea. Sí, a Rusia, Estados Unidos, a Japón, a donde sea. Entonces, el asunto es que él entra a un estilo, a unos chats de voz. Que ya tenían comandos de voz, tenían moderadores y los utilizaban con infinidad de fines, vaya la rebusnancia. Y entonces... empezó a ver que gente hacía estaciones de radio. No había regulación de la reproducción de música. Entonces, pues obviamente la gente ponía música, con el audio conectaban dos canales, ¿no? Un canal para el micrófono y el otro canal musical. Armaban sus estaciones de radio. Entonces lo dijo, y pues yo, que ya me perfilaba para entrar a comunicación, y eso era lo que quería yo, hacer radio. Pues entonces me lo platica y dije... ahí estamos. Ahí está, vamos a hacer una estación de radio vía internet. Y esto estoy hablando del año 2001. Para todos aquellos que digan, no, perdón, Rafa. Yo hice la primera estación de radio en Tlalnepantla, pues no fuiste tú, cara. El peor es que yo nunca pegué. No, bueno, el caso es... es que ahí, por ejemplo... Es que, digo, era muy ambiguo. Sí, exacto, era muy ambiguo. Y entonces, no sabías cómo funcionaban ciertas cosas. Había 2-3 personas que sabían cómo funcionaba el tráfico en internet, pero el 99.9% de las personas, aunque muy inteligentes, no lo sabían. No. Estaba muy... Era muy nuevo, o sea, era algo completamente, un terreno completamente desconocido y sabías que tenías que aprovecharlo. Porque incluso Abel Membrillo, que en paz espante, y otra serie de gentes, crean también en estos tiempos que a mí me calcinó los huevos esa madre, que mientras yo estoy creando AWC Radio, por cierto, y voy a subir un sitio web del recuerdo, así como más para contar la historia de cómo fue algún poco de imagen de lo que era. Mientras yo estoy creando esto, estos güeyes sacan a la vista una madre llamada Zoom.tv, que era televisión vía internet. Tómala. Funcionando con Real Player, que ya está más muerto que Jack Dawson. Y pues era así de puta madre, o sea, güey. Ya, se chingó todo. Bueno, que aquí, por ejemplo... ¿Crees? O sea, no creo que duró un año. Obviamente, pues con el capital que se le invirtió. Sí. Y muere porque no había... O sea, no tenías una forma. O sea, esos güeyes lo promocionaron en radio. No, en televisión, no. En radio. Promocionaron en radio, pero la gente no entraba a ver Zoom.tv. Pues no. No había...
una forma de cómo explicarle a la gente, o sea, es lo que estás viendo, pero acá es más libre, pero puedes ver otro tipo de contenidos, pero te puede llamar la atención. Nada, y fue lo que a mí me pasó, o sea, yo empiezo a meterme a estas salas. ¿Qué crees? Latinoamérica estaba tan en pañales en internet. Sí, claro. Que habíamos bien poquita gente hispana y no pegó tampoco a WC De estas Radio, pude hacer nada. De estas de Real Player, en 1999 precisamente, a mí me invitan a una cosa muy rara, que era un estudio de televisión exactamente, con mucha infraestructura, TV Demente. Ok. TV Demente era una televisora, como dices, de Real Player. O sea, cuando nos invitaron ahí, estuvimos en un programa y eso yo no sabía ni a dónde iba a salir. O sea, nunca supe, pues. Sí, o sea, nunca supe de dónde había copia. Sí, la que o sea, y es que sí, o sea, la que me pasó con Ausencio Cruz, que les explicas todo el desmadre. Seguramente llegaste tú así, ¿no? No, que es internet, ¿verdad? Para que termine esa vez Ausencio Cruz, lo entrevistamos y todo, y para que nos diga al final, bueno, ok, sí, no, súper chido, perfecto, güey. ¿Y en qué canal sale? Sí. Dale, vete a la chica. Es que no sabíamos. Por eso te dejó Víctor Trujillo, güey. No, es que no teníamos ni idea. No, ni idea. Sí, no teníamos ni idea. En 2005, güey, cuando me tocó entrevistar a Ausencio Cruz. No, pues es que todavía tal. No, quién sabe. Hasta que nació YouTube, yo creo que ya más o menos se fue entendiendo. Beto, creo que vamos a dejar el segundo capítulo de esto de los de los asuntos de internet. O sea, porque ya entrar al monstruo que puso orden es un tema. Sí, que todavía tenemos que hablar. Todavía faltan muchos. Sí, MSN claro. revoluciona y además es como la concreción de una época. Pero bueno, es que digo, ahí haciendo como una línea de tiempo, es que así como vamos, siento yo que estamos bien. Pero MSN es un ARS antes de las redes sociales. Sí. Pero el gigante todavía, o sea, ya estaba. O sea, el gran gigante ya estaba. Sí, entonces forma parte de, pero bueno, sí, termina la época. Es sí. Yahoo, sin querer. Es que los portales, es la época como de los portales. Lo vuelvo a decir, Yahoo cavó su propia tumba y los portales haciendo esta sociedad con Google. Así como Xerox la acabó cuando le robaron el mouse. Sí. Cuando le enseña el mouse a Apple. Sí, claro. De la misma manera. Entonces, en este punto sí, y sí es cierto. Yo creo que el que mantiene el equilibrio entre esta ruptura de los portales y el nacimiento de Google, del rey del internet, cabrón. El rey del internet, porque el dios del internet es otro cabrón, es el dios del internet. Que más bien, o sea, es quien puso las reglas. Quien puso el orden. El orden, que al final cumplió su cometido, ¿no? Claro, exactamente. Que pone el orden. Yo creo que sí, el que media esta batalla es Microsoft. Sí. Tienes toda la razón. Sí, o sea, yo así como vamos, o sea, así como va esta línea de tiempo, va bien, porque sí fue el furor de los portales, que fue rapidísimo. Las páginas sueltas, que ya empezaba a ver algunas, yo inclusive me acuerdo... Ya empezaban a tener su importancia. Ajá, o sea, nosotros cambiamos esta IBM por ya una PC de estas armadas, que me la vendieron carísima, por cierto. Carísimo, por cierto. O sea, sí se mancharon. Pero bueno, la cuestión es que esta ya tenía como, pues ya el módem activo y un montón de cosas. Y entonces, realmente lo que hacíamos era estar revisando las páginas de los grupos. O sea, ya era como ese rollo de, pues entra la de YouTube, entra la de Metallica, sí, entra... Fíjate que yo, del artista que soy, así, fan from hell, y es mi artista favorito en el mundo, y así, ya lo mencionaré después, porque sí es totalmente contrapunteado contra los gustos de Rafa, y se nota, ¿no? O sea, somos completamente distintos. El internet fue el que me ayudó a que eso pasara. Bueno, ¿sabes por ejemplo, qué otro sitio? Digo, ahorita que dices de esto de otro sitio que
está hermoso por las fotos. Era jeans.com.mx. ¿Cuál? Jeans.com.mx. Nunca lo vi, güey. No manches, yo lo veía cada 10 días, así que ordenaban como las fotos. No, así como no. Yo de los primeros, así, hablando de este tipo de cosas... Todavía no había videos. De los primeros sitios que entré a ver, BritneySpears.com, cuando todavía... Cuando sí, claro. Cuando todavía no era reemplazada por una inteligencia artificial. Sí. Como dicen ahora, que dicen que es otra Britney Spears. Ese era de los sitios que llegué a visitar. No sé, güey. O sea, yo visitaba así... De artistas visitaba muy poco. ¿Por qué? Porque yo me conectaba con Axtel. Era mi compañía telefónica. Y era muy... Si de por sí el internet era lento en aquellos tiempos, Axtel era lo triple de lento. Entonces, por ejemplo, yo cuando descargué Napster, ya estaba libre Napster, ya estaba muy bajo Napster de usuarios, porque ya estaba recibiendo... Sí, ya estaba la bronca de Metallica. Todos estos güeyes. Entonces, ya había bajado un montón. Y yo tardé 14 horas en bajar una canción. No, man, pero eso estaba rey. Había veces que eran 3 días, güey. Sí, entonces... No, sí. Entonces, sí, Y a mí me habían dicho, amigos que tenía ya metidos en internet, que en 3-4 horas podías bajar una canción. Ta madre, las bajas en 2 segundos, güey. Pero me tardó 14 horas. Dije, no, o sea, mi internet está de la chingada. Y sí, había muchas cosas que no podía navegar. Había sitios que, o sea, estaba ahí... Se atoraban de que no cargaba tan rápido y necesitabas un poquito más de velocidad de conexión. Entonces, no vi muchos sitios, en realidad, no vi así bastantísimos, pero sí conocí muchas cosas. De hecho, pues AWC Radio, a mí me decían, oye, AWC.com, no, es que nunca tuve dominio porque era pobre, era chavito, tenía 17 años, güey, no había... No, es que el dominio era carísimo. No percibía dinero, no sabía mucho de esto y realmente yo... El sitio lo abrí con Gratis Web. Ya después lo mudé a GeoCities. Pero siempre fui Gratis Web GeoCities porque pues, no había con qué. Sí, claro, no era caro. Y quién iba a pensar que también esta tecnología era la que me iba a dar de comer muchos años. Después, me dio de comer muchos años. Entonces, sí está muy cabrón. Falta, te digo, esta época, a mí me interesa mucho hablar de Messenger porque... No, es que sí. Sí marca una pauta en la historia, en esta historia. Sí. Definitivamente, o sea, WhatsApp, Facebook Messenger, el que tú quieras. Es el preludio de las redes sociales. No existiría si no existiera... Las dinámicas no existirían. Si no hubiera existido el MSN Messenger, porque volvemos a lo mismo. Y desde el ICQ nos entrenó. Era un poquito más elitista, como fuera... El Messenger, ya te ibas al cibercafé y abrías tu cuenta. Sí, claro. El ICQ era muy específico de aquellos que navegaban con... Sí, si no te sabías tu ID... Sí, entonces era muy específico el ICQ. El Messenger ya no. Entonces fue el que se hizo más popular y es el que nos dio parte de estas dinámicas de la manera que tenemos hoy de interactuar a distancia con la gente. Sí, ICQ nos entrenó. O sea, eso nos entrenó y Messenger nos quitó el miedo, ¿no? De la computadora. Y bueno, pues obviamente, pues sí, o sea, fue esta segunda época del internet. Y Messenger, más bien MSN Messenger fue como el experimento para saber que había que perfeccionar en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque antes tenías todo. O sea, que todo así que sabías qué canción estaba escuchando, sabías cuándo se conectaba, cuándo se desconectaba. Y ayudó como a perfeccionar este asunto de la privacidad de la persona que está conectándose. No, es que bueno, de ahí porque ya se derivan... totalmente abierto. Sí, claro, se derivan mil temas. Y hoy ya tenemos... pues mucha seguridad, claro. Sí, claro. Sí, entonces sí, es un poquito como el ensayo y error, ¿no? Sí, entonces, exactamente. Pero fue popularísimo. Y así hay muchas cosas de las que todavía nos falta pues hablar. Sí, o sea, el próximo programa hacemos esa fusión entre la segunda etapa de internet con la tercera, donde ya entra este gigante. La primera pues fue muy aburrida, eran puras letras, ¿no? Sí, o sea, la primera era conocer, se vino a presentar el internet con nosotros. Sí, o sea, era así como... La segunda, pues, fue así como un brío, pero pues sí, también fue muy elitista.
Pues o sea, no era para todos. La segunda etapa fue precisamente ese rollo de mientras me dure, voy a exprimir, voy a ordeñar esta vaca. Sí, exacto. ¿No? Y lo hicieron. El problema es que no pensaron que fuera tan rápido. Sí, no, o sea, ya cuando... es que a partir de ahí empieza este asunto de todo es así. Sí, exacto. Así como sí, también así eso como de naciste, vas a morir si no te aplicas. Sí, exactamente. Y bueno, pues ya precisamente el Messenger empieza con esta dinámica peer-to-peer. Entonces, bueno, pues ya se hace toda una transformación. Es que fue un montón de cosas las que empezó a hacer con el MSN Messenger, que ya platicaremos, que hoy dirás, que vas a decir hoy, o sea, no es de mi época. No, chico especial, no es de tu época. Ya tenemos 20 años conviviendo con esas cosas. De diferente manera, pero ya tenemos 20 años conviviendo con eso. Y los que le faltan todavía. Muchas gracias a ti que nos estás escuchando al otro lado de esta pantalla. Recuerda suscribirte, recuerda darnos like, comentar, ya sea en el video o ya sea en los grupos que son... Estamos en 30 y Cuarentones para toda la comunidad, se exprese, escriba, nos comente, nos anecdote lo que quieran. Ahí estamos disponibles en 30 y Cuarentones en Facebook. También tenemos la página donde estamos subiendo el contenido que vamos generando en 30 y 40 Podcast, también en Facebook, en Instagram, en Threads, en Twitter. Y en TikTok estamos como CRN Media MX, subiendo pues cosas más cortas, fotos y todo lo demás que nos dé esta vaca que estamos ordeñando. Exactamente, pues yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón. Y nos encontramos la próxima. Vámonos.